Sí, ya se puede ver, doctor. ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, bueno. Hablar de anticoncepción en una sola sesión de clase es realmente muy titánico, puesto que por el programa esto estaba señalizado por lo menos para 2 clases, compartidas de la siguiente manera. Una, las generalidades de anticoncepción, luego métodos folclóricos, métodos de barrera, dispositivos intrauterinos, y la siguiente clase, los métodos definitivos, y en la siguiente clase anticoncepción hormonal y contracepción de emergencia. Sin embargo, en vista de que prácticamente hoy es la última clase que va para el examen del día miércoles, yo voy a intentar darles lo más que se pueda con relación a anticoncepción. Sin embargo, voy a tratar de pedirles una horita adicional el día de mañana para poder repasar algunas cosas que a lo mejor no nos van a quedar claras hoy y que me gustaría reforzárselas el día de mañana. Así que, por favor, Liz, ve pensando entre todos los compañeros a ver qué horita me podrían regalar de su tiempo el día de mañana, de manera de poder hacer ese repaso y hacerles énfasis en un repaso, o sea, presentarles algunas cosas adicionales de la clase de hoy, que en una hora en este tiempo casi que es imposible, y darles rápidamente un repaso de la clase de anticoncepción, porque sé que es la última clase antes del examen y no van a tener mucho tiempo de estudiarla, así que me gustaría poder darles como ese beneficio adicional. Nos va a quedar pendiente una clase, que es la clase de patología mamaria, que aunque ya hemos visto algo de eso al principio del semestre, del ciclo, sí me gustaría puntualizar algunas cosas para que les quede clara antes de que se termine el curso completo de ginecología. Pero esa ya no iría para el examen, esa clase la dejaríamos para el día miércoles en la noche, después del examen de ustedes el día miércoles en la mañana. Bueno, vamos a hablar de anticoncepción y ojalá que nos dé tiempo de hablar de contracepción de emergencia. Ralph Waldo Emerson, que fue un escritor, filósofo y poeta estadounidense, nacido en 1803 y fallecido en 1882, de Boston, Massachusetts, tanto nació como murió allí. Fue líder de un movimiento que se llamó el trascendentismo. Fue a principios del siglo XIX y sus enseñanzas contribuyeron al desarrollo del movimiento de lo que se llamó en el mundo el nuevo pensamiento a mediados de este siglo. Tiene múltiples libros, ojalá que en alguna oportunidad ustedes se puedan leer alguno de ellos. Casi todos hablan con respecto a la filosofía de la vida. Y nos dejó este mensaje que dice que la vida es una sucesión de lecciones que uno debe vivir para entender. A veces cuando nos pasan cosas buenas, no damos por sentado que eso es lo que debería haber ocurrido. Y muchas veces no nos ponemos a pensar de que el éxito es la suma de múltiples lecciones que hemos tenido que aprender y que afortunadamente han llegado finalmente a algo bueno. Sin embargo, internalizamos y nos duele más cuando tenemos un fracaso. Primero porque nadie nos enseñó a fracasar. El ser humano no está hecho para fracasar, sino siempre para triunfar. Y además de eso, tenemos como poca tolerancia a las caídas, a los fracasos, a los obstáculos. Pero justamente es allí cuando más nos pega, en donde si nosotros no entendemos que también es una sucesión de lecciones que uno debe vivir para aprender algo positivo, aún de lo negativo, pues no estamos aprendiendo nada de la lección. Pero bueno, les dejo esta reflexión para comenzar la clase del día de hoy. En la clase de anticoncepción debemos tocar algunos métodos diferentes, entre los que destacan los métodos folclóricos, los métodos anticonceptivos también llamados naturales, los métodos mecánicos y de barrera, los métodos hormonales combinados, los métodos hormonales con solos estágenos, los métodos inyectables, los anticonceptivos de emergencia y los anticonceptivos definitivos. Vamos a comenzar a hablar por los métodos folclóricos. Llamamos métodos folclóricos
a todo aquello que viene como en forma de paradigmas, en forma de ideas, en forma de boca a boca, de lo que nos dicen de generación en generación, de lo que, digamos, nuestras abuelas le cuentan a nuestras mamás a ustedes, o tanto o a nosotros, a toda esta generación, y lo que nosotros probablemente, si no tenemos la mejor de las informaciones, le contaremos a nuestros hijos, ¿verdad? Sin embargo, el método folclórico, pues evidentemente que no tiene ninguna validez desde el punto de vista científico. En algunas oportunidades ha ayudado, pero eso no quiere decir que sea el método, por supuesto, recomendable, puesto que se sabe que uno, como les dije, es algo que viene como que de generación en generación y que a pesar de que en alguna oportunidad haya podido funcionarle a algunas parejas, no es o no se acerca a la realidad. Entonces son aquellas creencias falsas que en ocasiones tenemos en relación a la prevención de un embarazo. Entre ellas hemos escuchado muchas, quienes tenemos largo tiempo en el camino de la medicina, hemos escuchado cosas como que orinar luego de las relaciones sexuales te permite barrer todo el semen que quedó depositado en vagina. Para ustedes que son médicos, pues les parecerá risorio, pero para el general, en común, ¿verdad? El común denominador, muchas veces esto es su verdad verdadera, sin entender que existe un canal que se llama el canal vaginal, que no tiene nada que ver con el canal uretral y con el meato uretral. Son dos orificios completamente diferentes. Hemos escuchado el tomar Coca-Cola con aspirina. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Igual que el tomar malta, malta caliente, cerveza caliente, etcétera, brebajes, anís estrellado, por ejemplo, caliente, canela caliente, etcétera, que de alguna manera ha sido pensado o ha sido, es una falsa creencia que esto genera abortos. ¿Ok? El hecho de que en alguna persona haya funcionado no quiere decir que realmente esto es darlo por sentado, darlo por hecho. Igual que cuántas veces lo hemos escuchado al preguntar con qué método anticonceptivo se cuidan, y muchas veces nos dicen que se hace una ducha vaginal con abundante agua luego de las relaciones sexuales, que incluso lo hacen acostadas, ¿verdad? Y después se levantan y brincan para saltar luego de tener relaciones o saltar luego de hacerse esa ducha vaginal para que con ese líquido salga todo el esperma que está allí adentro. Imagínense el grado de falta de conocimiento. Yo no voy a hablar de falta del grado de ignorancia, pero sí del grado de conocimiento. Tener relaciones durante la menstruación, que ciertamente, evidentemente, en una persona de ciclos regulares, durante el periodo menstrual, evidentemente que no habría la posibilidad, ¿verdad? Y esto puede haber sido, es decir, puede ser real. Pero ¿qué tal si estuviéramos hablando de una chica con ciclos irregulares, de una paciente, por ejemplo, y eso ocurre mucho en las pacientes que son muy jóvenes, que están apenas, digamos, madurando su eje hipotálamo, hipoficiario, tiroides ovario, en el cual se van a presentar sangrados o ciclos irregulares y la chica, creyendo que esto es un sangrado de menstruación, tiene relaciones en ese momento y resulta ser que no era un sangrado menstrual, sino que era un sangrado intrauterino de alguna causa desconocida. Al igual que puede pasar con ciclos irregulares en pacientes que ya pasaron esta edad, pero que están en una etapa reproductiva, pero que sufren, por ejemplo, de síndrome ovario poliquístico. Como ustedes recordarán en esas clases, ese tipo de pacientes tienen ciclos irregulares. Y esto no quiere decir que si tiene relaciones en ese momento no vaya a quedar embarazada. Pudiera ser un sangrado por alguna otra causa. Igual en pacientes que están lactando, por ejemplo, y que dejan de repente de amamantar y ven durante este periodo de lactancia tienen procesos de sangrado y creen que por tener sangrado no van a tener posibilidad de quedar embarazadas, y también allí ese sería un ciclo que está completamente fuera de lo esperado, de que probablemente es un ciclo, un sangrado genital irregular, al igual que el beber agua con jengibre, etcétera, 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 ¿no? Entonces, los métodos folclóricos definitivamente no deben ser estimulados
por nosotros, no deben ser avalados por nosotros que tenemos el poder de ser líderes de nuestras comunidades, de ser consejeros de nuestros familiares y nuestros amigos y ser educadores de todos aquellos que acuden a nuestra consulta en búsqueda de la verdad, de la ciencia, de la medicina basada en la evidencia. Los métodos anticonceptivos son aquellos que van a impedir o que van a reducir significativamente las posibilidades de fecundación en mujeres fértiles que van a mantener relaciones sexuales de carácter heterosexual. Además, el conocimiento de estos métodos anticonceptivos va a contribuir a la toma de decisiones sobre dos cosas muy importantes. Uno, el control de la natalidad. Es decir, yo quiero planificarme y yo quiero tener descendencia cuando la pareja decida, cuando la persona decida. Además, podemos tener control sobre el número de hijos que deseamos tener o definitivamente no queremos tener. Entonces, para esto es importante un método anticonceptivo, al igual que para la prevención de embarazos no deseados y sobre todo el embarazo en adolescentes, que es un problema de salud pública, puesto que todos ustedes saben que el embarazo en adolescencia trae problemas adicionales a los económicos, porque ya de por sí una persona que no logró competencias, habilidades, titulaciones, etcétera, certificaciones para poder incorporarse a la vida productiva y económica de un país, ya eso de por sí le trae un problema al Estado. Entregarle un bebé a otra bebé que todavía no ha madurado desde el punto de vista psíquico también es un problema adicional, pero en este caso para la sociedad. Al mismo tiempo, el embarazo en adolescente trae problemas como muerte, aumentos en las tasas de mortalidad o de morbilidades durante el embarazo y durante el parto y en el posparto, puesto que los órganos reproductivos no están aún maduros para albergar un embarazo y mucho menos para el parto vía vaginal, lo cual trae un problema adicional. Y si a eso le suman los múltiples problemas que pueden generarse en las embarazadas adolescentes, como el hecho de presentar una tasa elevada de preeclampsia, de eclampsia, de problemas psicológicos por embarazos que no son deseados, por sensación de depresión, por abortos provocados a esta edad, por manipulación de personas mayores sobre la mujer embarazada, joven y adolescente, por el rechazo de la sociedad, el rechazo de su misma familia, pues comprenderán ustedes que el embarazo adolescente es un problema de salud pública que también el método anticonceptivo va a permitir contribuir a esa toma de decisión y a ese derecho que tiene todo paciente de tener control sobre su natalidad y sobre su reproducción. Cuando hablamos de anticoncepción, obligatoriamente tenemos que hablar de un índice que se llama el índice de Pearl. Pregunta de examen. ¿Qué es el índice de Pearl? El índice de Pearl, como lo dice la fórmula que ustedes ven abajo, consiste básicamente en el número de embarazos no planificados por cada 100 mujeres al año. Es decir, es el número de embarazos que sucederían en un grupo de 100 mujeres utilizando el método de forma correcta durante un año. Es decir, cuando yo indico el método de Pearl, yo estoy tratando de decir que en una paciente que ha utilizado un método de forma correcta, ¿cuántas de ellas, de estas 100 pacientes, en grupos de 100 pacientes, en un año, podría salir embarazada? Este índice es sumamente importante porque nos va a hablar de la efectividad de un método anticonceptivo. Mientras más bajo es el índice de Pearl, mejor es su eficacia como agente anticonceptivo. ¿Ok? Entonces, si yo les digo a ustedes que tienen un índice de Pearl de 12 y el otro método tiene un índice de Pearl de 2, ¿cuál será mejor? ¿El de 12 o el de 2? El de 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras más se acerca a 0%, es decir, a 0 mujeres de estas 100 mujeres que durante un año usaron un método bien utilizado, pues se acerca mejor a una mayor efectividad. El índice de Pearl tiene algunas vertientes, es decir, que no es una fórmula única.
Hay algunos de ellos que se basan en el hecho de ciclos de 12 ciclos al año, es decir, de 12 meses al año. Y hay otros que sacan los calendarios, como los calendarios lunares de la concepción. Ustedes saben que cuando uno está dirigiendo un embarazo, cada semana, cada 12 semanas de embarazo, perdón, para la gente normal, que sumarían 4 semanas por mes, y 3 meses serían 3 por 4, 12 semanas. Para nosotros, que trabajamos con semanas lunares, serían 13 semanas de embarazo. Cuando la paciente cree que tiene 26, nosotros le calculamos 28, y cuando la paciente está en 36 semanas, ya realmente para nosotros está en la semana 39, ¿ok? Porque acuérdense que vamos a ir sumando una semana cada 4 semanas. Basados en este mismo hecho, existe una variante del índice de Pearl que se maneja en base a 13 ciclos al año, durante los cuales la persona podría quedar embarazada, y no en base a 12. Sin embargo, la fórmula más común y la más utilizada es la que ustedes están viendo allí, en donde el índice de Pearl sería igual al número total de embarazos por 12, divididos entre el número de mujeres, que en este caso es 100, por el número de meses, que en este caso sería 12 por 100. Y esto nos va a dar este índice representado en porcentaje. Es muy importante que nosotros podamos visualizar cuáles son los métodos anticonceptivos y sus distintos índices de Pearl, según la Organización Mundial de la Salud, que nos van a dar tasas de embarazo por año y que nos van a dividir el índice de Pearl en 2 columnas. Una columna está basada en el uso correcto del método anticonceptivo versus el uso habitual. ¿Qué llamamos uso habitual? Uso habitual es cuando una persona utiliza el método en forma habitual, pero tal vez tiene algunas fallas y muchas veces son fallas hasta de desconocimiento en el uso del método. Cree que lo sabe usar perfecto, pero a lo mejor comete alguna falla en algún momento determinado, o en algún momento determinado se le olvida, por ejemplo, en el caso de una pastilla anticonceptiva, y no hace lo que tiene que hacer, o se coloca un preservativo de repente con el pene semiflácido y no hace un buen agarre del material de látex en el pene, y eso deja escapar probablemente algo de líquido seminal, o se coloca el condón en el momento prácticamente de la eyaculación, cuando ya ha pasado el juego sexual y cuando ya ha habido salida de líquido seminal, que ustedes saben que puede estar altamente cargado de espermatozoides, así la eyaculación no haya ocurrido. Entonces, a eso se le llama el uso habitual. Y el uso correcto es definitivamente el uso correcto, es decir, la persona que esté utilizando el método en una forma adecuada, correcta, continua, habitual. ¿Ok? Y cuando nosotros comparamos una tasa con otra, nos vamos a conseguir números que son bastante comprometedores, y que además de eso tiene que abrirnos los ojos para, primero, aprender nosotros bien qué es el método anticonceptivo, cuáles son los métodos anticonceptivos, cuál es el que mejor le queda a su paciente, qué alternativas les puede dar a ustedes a esa pareja, cuáles son los casos especiales en los cuales no debemos utilizar anticonceptivas orales, pero sí podemos utilizar otro método, o cuál es la paciente que no puede usar ningún método y que tendríamos que irnos con métodos naturales, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, para las anticonceptivas orales combinadas, el índice de Pearl en un uso habitual es de 8, pero si la persona lo hace correctamente en los tiempos que tiene que ser, siguiendo el ciclo, siguiendo la forma de toma, y no habiendo ningún atraso en la toma, o tomas en las horas habituales, no se le ha olvidado ninguna, no tuvo diarreas, vómitos, náuseas, no tuvo antibióticos, no tomó algún medicamento que disminuya la efectividad, el índice de Pearl baja a 0.3. Es decir, prácticamente casi que ninguna mujer de esas 100 mujeres en 12 meses, con relaciones sexuales heterosexuales continuas, va a tener embarazo. 0.3, es decir, que el anticonceptivo oral es muy bueno. Pero cuando su uso es habitual, pueden haber hasta 8 embarazos en el año de esas 100 mujeres. O sea que es alta la posibilidad. Cualquiera de los métodos que les voy a comentar ahora
son estas pequeñas fallas que hacen que la gente diga, pero si yo tenía el aparato, ¿cómo me quedé embarazada con el aparato? Pero si yo me tomo la pastilla todos los días, ¿por qué quedé embarazada con la pastilla? Es justamente por estos pequeños errores del uso habitual. Fíjense ustedes que en los orales de solo progestina también tienen un uso habitual de 8 y un uso correcto de 0.3. Los inyectables combinados 0.05, muy buenos serían, ¿verdad? Y 3 en el uso habitual, los inyectables de solo progestágeno, que son bastante utilizados acá en el Perú, por cierto, sobre todo las inyectables mensuales, verbigracia, el nombre de mesillina, si a ustedes les suena el nombre, 0,3 con el uso correcto, 3 con el uso habitual, incluso serían hasta mejores que los orales, que las anticonceptivas orales. Los implantes, que tienen que ver con esos medicamentos que se colocan a nivel del brazo, algunos de ellos, les voy a mencionar el nombre comercial, pero es para que ustedes ya tengan idea. Tenemos el Yadel, que tiene 2 insertos, y hay algunos que traen hasta 3 insertos, como 3 palitos que tienen en su cobertura un solo progestágeno. Y también tienen el Implanon, que es un solo palito, un solo stick, con medicación allí en base al levonorgestrel, que va a ser liberado durante el periodo de 3 años. En esos implantes tenemos 0.05, tan buenos como los combinados, pero en el uso habitual hasta 8. Los anillos vaginales también pueden llegar, perdón, los implantes 0.05 y también se mantienen en el uso habitual 0.05. ¿Por qué? Porque si el aparato está bien colocado y la indicación era la formal para la paciente ideal, se supone que ese dispositivo va a liberar diariamente una cantidad específica de levonorgestrel al torrente sanguíneo de la mujer y va a mantenerse en picos estables, es decir, en una meseta estable con su máximo poder anticonceptivo durante esos 3 años. Razón por la cual no nos extraña que su uso correcto y su uso habitual sean exactamente iguales. Luego tenemos los anillos vaginales, entre ellos acá en el mercado peruano tienen el Nuvaring, que su uso habitual es de 0,3, correcto es de 0,3 y el habitual es de 8, al igual que las orales, las anticonceptivas orales. Va a depender en mucho de cómo la paciente aprenda o no a colocárselo, porque muchas veces no saben cuándo colocárselo, no saben que la colocación tiene que ser con el inicio de la menstruación y una vez que inicias con la menstruación debe ser retirado cada 7 días e inserto una vez cada 7 días. Es decir, por un lado lo retiran y colocan el nuevo. Y a las 3 semanas, serían 3 semanas de colocación y la 4ª semana sin el medicamento. Entonces serían 3 semanas sí, 1 semana no. Pero muchas veces se los olvida un día, se les olvida cuándo hay que ponérselo, se les olvida cuándo hay que retirarlo, etc. Y eso es lo que baja la efectividad, sobre todo cuando está el uso habitual. Luego de eso vienen los parches, que tienen igual que los orales combinados y que el anillo vaginal. Los parches son unas sustancias que se van a colocar, justo como su nombre lo indica, parches, se van a colocar en la piel de la persona. Normalmente se colocan a los lados de los flancos, derecho e izquierdo, y también se puede colocar en el glúteo, también con retiros, ¿verdad? De 3 semanas de uso, 1 semana sin uso del mismo. Luego tenemos los preservativos, tanto masculinos como femeninos, es decir, los condones masculinos y femeninos. Y fíjense ustedes cómo se nos ha hecho pensar durante muchos años que el uso del condón realmente protege de embarazo o es una de las mejores técnicas para protección de embarazo. Y vemos aquí que no lo es. Fíjense ustedes que en el uso habitual hasta 15 mujeres pueden quedar embarazadas de cada 100 en un año. Mientras que con el uso correcto, perfecto, con el método ideal, hasta 2 pacientes pueden quedar embarazadas. Siempre de 2. En el preservativo femenino la situación es peor aún. 21 en uso habitual, 2% de tasas de embarazo, índice Pearl, en femeninos. Luego tenemos los diafragmas con espermicidas, ¿verdad? Que son unos dispositivos de los cuales ya vamos a hablar, hechos de un material hipoalergénico, pero sintético, al cual se le coloca una sustancia espermicida. Fíjense ustedes cómo es un método que definitivamente no deberíamos recomendar. Luego tenemos los dispositivos, entre ellos los dispositivos con cobre, la famosa T de cobre,
¿verdad? Tenemos que en el uso correcto 0,6, en el uso habitual 0,8, un método que podemos recomendar. Los SIU con levonorgestrel, ¿verdad? Entre ellos tenemos el más conocido aquí en el mercado, es el Mirena, que es un dispositivo intrauterino medicado. ¿Medicado con qué? Con levonorgestrel, solo progestina. Tiene un efecto solamente a nivel local, generando una atrofia del endometrio, razón por la cual las pacientes que utilizan esta medicación normalmente llega un momento que no van a haber sangrado, con lo cual no quiere decir que estén en menopausia. Ellas van a producir estrógeno, van a estar normal, no van a sentir calorones, nada. Simplemente no van a ver menstruación porque el medicamento tiene un efecto de acción local sobre el endometrio, generando una hipoplasia o, en el mejor de los casos, una atrofia del endometrio, con lo cual la paciente o va a tener menos días de sangrado al mes o definitivamente no va a tener sangrado durante el tiempo que utilice la medicación. Este medicamento tiene un efecto de acción de alrededor de 5 años. Y fíjense ustedes cómo su índice de Pearl es súper bueno. ¿Por qué? Porque si el medicamento está bien, el dispositivo está bien colocado para la persona correcta, en el sitio correcto, debería de siempre liberar la misma sustancia durante 5 años. Por lo cual, al igual que en los implantes, que es de 0,05, el Mirena, que sería el dispositivo intrauterino, si solo levonorgestrel, se acerca bastante con 0,2. Las ligaduras tubáricas, que son ya métodos que son permanentes, ¿verdad? Dentro de las ligaduras tubáricas tenemos 0,5 en la forma correcta, cuando la técnica está bien, y debería ser igual en el uso habitual. Sin embargo, ustedes deben haber escuchado pacientes que les dicen que a pesar de que les hicieron ligaduras tubáricas, quedaron embarazadas. Esto es muy raro que ocurra, pero cuando ocurre puede deberse a 2 factores. Factor 1, el factor equivocación, el factor iatrogénico del médico. En algunas oportunidades hemos visto que lo que ligan es el ligamento redondo. Sobre todo ocurre en cirujanos jóvenes, en ginecólogos jóvenes, en personas que están empezando a hacer laparoscopias, que a veces fallan en la anatomía y en vez de ligar la trompa uterina, ligan el ligamento redondo, con lo cual, evidentemente, pues hay una falla en el método terrible y la paciente puede quedar embarazada. También existe otra posibilidad de embarazo, que es lo que se denomina la recanalización espontánea. En algunas pacientes, no sabemos el por qué, ha ocurrido lo que se llama la recanalización espontánea, que tiene que ver con el hecho de que las trompas uterinas, una vez que ustedes las ligan y las cortan, porque eso va a depender de la técnica que ustedes utilicen. Por ejemplo, hay una técnica que se llama la técnica del Pomeroy modificado, en la cual no solamente ustedes hacen un asa con vamos a ver si lo logro hacer aquí. No solamente ustedes hacen, imagínense que esta es la trompa uterina, no sé si me ven, imagínense que esta es la trompa, el cirujano lo que hace es que con pinzas, ¿verdad? Va con un backout, va a levantar la porción más cercana, generalmente debemos hacerlo en el tercio medio de la trompa, no tan a nivel cornual, porque si esta paciente se decide posteriormente hacer una recanalización de trompas, va a ser imposible que técnicamente se pueda realizar. Entonces, normalmente, la técnica se realiza en el tercio medio, vamos a, con una pinza de backout, vamos a suspender la trompa uterina, vamos a generar este nudo con seda, seda 1 puede ser, en esta porción de la trompa, luego en esta porción de la trompa, luego las unimos y volvemos a unir a través de un punto quirúrgico y finalmente cortamos, ¿verdad? Cortamos la trompa uterina, ¿verdad? En ese pedacito que hace el lazo o la U, y van a quedar 2 trompitas pegadas, ¿verdad? Pero con la porción distal cortada. Entonces son ligaduras y además de la ligadura es el corte. Y hay quienes finalmente, antes de cerrar, también cauterizan esas 2 puntas que quedan allí. Es decir, que no debería haber posibilidad de recanalización espontánea. Sin embargo,
se ha visto una tasa mínima, que tiene que ver con la técnica quirúrgica también, y por regeneración o recanalización espontánea, vemos cómo esas dos trompitas que quedaron bien cerca hacen esto y recanalizan. Y se han visto embarazos muy raros, pero están descritos. Entonces, eso se llama ligadura tubárica. Se supone que si la técnica está perfecta, el índice de Pearl debería ser igual para ambas. Luego, las vasectomías. La vasectomía es una técnica de esterilización permanente en la cual se hace lo propio, lo mismo que acabo de explicarles, pero a nivel de los conductos espermáticos en el varón. Con lo cual, si la técnica está bien hecha, fíjense ustedes que es un método que sería buenísimo porque tiene un índice de Pearl de 0.1 tanto en el uso habitual como en el correcto. Luego tenemos los anticonceptivos químicos, ¿verdad? Que en el uso correcto tenemos 18% de índice de Pearl, malísimo, y en el uso habitual 0.25. No sabemos por qué esta disparidad en números. Creemos que es una equivocación de la literatura, pero de todas maneras así está reportado, aun cuando los anticonceptivos químicos realmente cada vez están más en desuso. Y finalmente, el método de la lactancia amenorrea, que es conocido como el MELA, el método de la lactancia amenorrea, que es mientras das pecho, estás cuidada, ¿verdad? Y en el mejor de los casos, ¿verdad? Y a sabiendas de que esto fuera verdad, vamos a tener un índice de Pearl de 0.9 versus un caso habitual, es decir, que haya habido algún fallo en la técnica y el índice de Pearl sea de 2%. ¿Ok? Quiere decir que en las pacientes no las debemos dejar sola con MELA, que el método de lactancia amenorrea, sino que deberíamos utilizar anticonceptivos orales de solo gestaños, de solo progesterona, ¿ok? Para ese periodo del posparto. ¿Por qué no con estrógenos? Porque el estrógeno pasa a través de la leche materna al feto. Imagínense que sea un feto femenino o un bebé femenino. Estaríamos estimulando a través de la leche materna los estrógenos que están pasando. Estaríamos estimulando el endometrio, con lo cual estas niñas pudieran tener un sangrado por deprivación y esto generar muchos inconvenientes, generar mucha angustia en los familiares porque muchas veces creen que hubo abuso sexual, violaciones o que la niña desarrolló. Es más, dicen así que la niña menstruó o desarrolló y realmente no es una menstruación. Simplemente fue un sangrado por deprivación, por estimulación estrogénica a través de un anticonceptivo oral dado a la madre que contenía estrógeno como parte de su composición. Pero el solo progestágeno sí lo deberíamos de dar, puesto que la progestina o la progesterona en general no atraviesa es decir, no llega a la lactancia materna, con lo cual no se le administra al feto, ¿ok? No hay ningún problema, no habría ningún inconveniente. Entonces, cuando hablamos de los métodos, ya hablamos de los folclóricos, hablamos del índice de Pearl, vamos a empezar a hablar de los métodos de barrera. Entre los métodos de barrera vamos a encontrar el diafragma y el capuchón cervical, los espermicidas, las esponjas anticonceptivas y los condones. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Lo primero que vamos a decirles es que el capuchón cervical es un dispositivo de polipropileno que normalmente se va a ajustar cómodamente sobre el cuello del útero e impide que los espermatozoides entren a este útero, así como lo ven ustedes en la figura que ustedes están viendo allí. Sin embargo, como ustedes comprenderán, esto trae algunas desventajas que las vamos a conversar ahorita, pero que ya ustedes deben ir imaginándose de cuál se trata la desventaja. En este método del capuchón, podemos combinarlo con el uso de espermicida, que normalmente lo colocamos en la cúpula, alrededor del aro, y también por debajo de la zona del pliegue entre la cúpula y los bordes, antes de su introducción. Y es justamente aquí donde viene la gran desventaja. El diafragma puede ser colocado, al igual que el capuchón, deben ser colocados por la misma paciente o por su pareja sexual
siempre y cuando tengan el entrenamiento para hacerlo, porque muchas veces esto es una gran desventaja porque no saben la buena colocación o no están seguros de si quedó bien colocado para hacer el cierre justamente de la vagina o de la cavidad vaginal con el orificio cervical externo y con todo lo que tenga que ver con el cuello uterino. Pueden ser colocados básicamente hasta 8 horas antes de la relación sexual. El diafragma debe retirarse transcurridas 6 a 8 horas desde la relación sexual, mientras que el capuchón puede mantenerse hasta 24, incluso hasta 48 horas colocados en esa situación. En condiciones reales, ¿verdad? Es decir, habituales, el IP, que es el índice de Pearl del diafragma, es del 16%. Es decir, que no es tan bueno. Aun cuando en condiciones ideales, ¿verdad? En la forma correcta, se estima del 6%. Como comprenderán, si yo comparo 6 y 16% con los índices que les acabo de dar, pues evidentemente que no es para nada, no es para nada importante recomendarlo, ¿ok? Sino que tenemos definitivamente otros métodos que son mucho mejores que ellos y por lo tanto han venido quedando en desuso, ¿ok? Dentro de las ventajas del método, este método, cuando lo combinamos con algún espermicida, incluyen la seguridad e inocuidad, así como la facilidad del uso del dispositivo como tal. Sin embargo, tiene algunas desventajas, ¿verdad? Como todo método. Una es que interfiere en la espontaneidad de las relaciones sexuales. ¿Por qué interfiere? Porque si usted se le olvidó colocar, si usted sabía que ese día iba a tener relaciones y se lo puso unas entre 6 a 8 horas antes de la relación, pues bien por usted. Pero si usted, por ejemplo, tiene un encuentro casual o llegó su pareja sexual y ese día les provocó tener relaciones, lamentablemente no estaban preparados para colocarse el aparato. Y en pleno acto sexual es muy difícil que una gente pare para ir al baño, lavar el dispositivo, colocarle el espermicida, colocárselo bien colocado, etc. Entonces, realmente, y en aquellos casos en los cuales ocurriese, en una persona bien controlada, una pareja que sepa controlar sus impulsos, aún así interferiría con la espontaneidad de la relación. Y esto puede generar problemas psíquicos incluso en la pareja. Además de esto, tiene otra desventaja que requiere de cierta práctica para una correcta colocación, lo que les decía anteriormente. Si no hay la práctica, muy probablemente no se van a saber colocar bien el dispositivo, no van a estar bien seguros de que este quedó tapando o obstruyendo el orificio cervical externo, etc. Su inserción puede llegar a ser incluso difícil, dependiendo inclusive del material del cual está hecho el dispositivo, porque hay algunos que son hechos de un material de polipropileno muy parecido al tejido conectivo o renitente, ¿verdad? De fácil doblez, etc. Pero antiguamente se llegaron a utilizar incluso copas de cobre, copas de materiales metálicos, copas de plata, que por supuesto, imagínense ustedes la colocación, y no solamente la colocación, sino el dolor y el malestar que podía generar en el varón cuando chocaba su pene contra este tipo de dispositivo. Sin embargo, hoy día, a pesar de que los materiales con que los realizan son mucho mejores, no deja en algunas oportunidades de molestar porque hay algunos de ellos cuyo aro, la parte del anillo, es un poco difícil de doblar, mantener en estos 3 dedos antes de la colocación. Y por eso puede ser su inserción un poco difícil y a veces no óptima en el caso de aquellas pacientes que sufren de prolapso de órganos pélvicos, porque no es lo mismo colocar un aparato de estos a una paciente que, por ejemplo, nunca ha tenido bebé o no tiene un prolapso y cuya musculatura, su tejido conectivo, su lubricación en el canal vaginal están bien y que va a ser sencillo colocarlo, que una persona que ya ha tenido 3 o 4 partos, que tiene un cistocele o un rectocele producto de los embarazos anteriores y de los partos forzados, puesto que ese dispositivo va a quedar fuera del sitio donde debe quedar. Y además van a incrementar la incidencia de, aquí me faltó, la incidencia de ITS, ¿ok? Van a incrementar la incidencia
de enfermedades de transmisión sexual, puesto que no van a proteger contra el virus del papiloma humano. El espermicida va a protegerles, como su nombre le indica, del esperma, de detener los espermatozoides, pero no les va a proteger contra la incidencia de transmisión de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el virus de inmunodeficiencia humana. Los espermicidas, por su parte, es uno de los métodos anticonceptivos menos eficaces cuando se usan de forma independiente. Es decir, ellos mejoran su índice de Pearl cuando se combinan con otros métodos. Por ejemplo, preservativo con espermicida mejora el índice de Pearl. Diafragma o capuchón con espermicida tiene mejor índice de Pearl. Pero cuando nosotros lo usamos solo, es menos eficaz. No es recomendado utilizarlo solo, en forma independiente. Los espermicidas son sustancias que van a actuar de dos maneras básicas. Una es inmovilizando la cola del espermatozoide o inactivando a los mismos. Y en la actualidad, la mayoría de los espermicidas están constituidos por una sustancia que se llama el nonoxinol 9. Sin embargo, hoy día existen otros espermicidas que llevan las mismas características del nonoxinol 9, pero que además ejercen función de eliminar algunas otras enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el virus de hepatitis B y el virus de inmunodeficiencia humana. Sin embargo, estos otros espermicidas están en algunos procesos de experimentación, puesto que se han visto reacciones alérgicas, reacciones anafilácticas y reacciones inflamatorias en donde no todos los pacientes les va bien. Y además, los estudios, cuando se comparan los estudios, no hay grandes estudios en donde se vean diferencias significativas de este nonoxinol 9 versus este nuevo espermicida. Razón por la cual seguimos utilizando este nonoxinol 9 como parte de los espermicidas utilizados en conjunto con otros métodos anticonceptivos. Existen distintas formas como nosotros o la paciente va a aplicar el espermicida. Puede ser en forma de esponjas, de tabletas vaginales, de supositorios, de jaleas, de cremas, de espumas y de aerosoles. ¿Ok? El principal inconveniente de estos métodos es la necesidad de la aplicación precoital, con lo cual nuevamente vamos a perder un proceso que es el proceso de la espontaneidad de la relación sexual. La eficacia de los espermicidas va a estar discretamente relacionada con su correcto uso. Se debe esperar un tiempo prudencial desde su aplicación y el inicio de las relaciones sexuales, así como no proceder a ningún tipo de ducha vaginal hasta transcurridas 6 horas después de la relación sexual, porque si no inactivamos el espermicida y evidentemente pues el índice de Pearl va a aumentar y la tasa de natalidad o de embarazo va a aumentar. No es infrecuente lo que yo les decía, los procesos de irritación vaginal y en ocasiones las reacciones alérgicas producto justamente de estas sustancias químicas llamadas espermicidas. Otra forma de administrar los espermicidas es a través de las esponjas anticonceptivas. Las esponjas anticonceptivas, como ustedes las ven allí, son unas esponjitas que normalmente traen el líquido como tal. Esta esponja pareciera que fuera como un capuchón, pero no lo es. Consiste en una esponja sintética, es blanda, que contiene aproximadamente 1 gramo de nonoxinol 9. De este modo va a ofrecer una protección de barrera al paso de los espermatozoides, además de la acción espermicida, es decir, juega una doble función, debiendo dejarse en vagina al menos 6 a 8 horas tras la relación sexual. En comparación con el diafragma, es significativamente menos efectivo que el diafragma con espermicida, con una tasa de discontinuación mayor. Es decir, que la esponja anticonceptiva en la actualidad realmente se utiliza muy poco. Es por ello que ustedes en la farmacia, en las boticas, van a ver muy rara vez, van a ver este tipo de productos que se usó muchísimo durante largo tiempo. Debe este producto dejarse en vagina un mínimo de 6 a 8 horas tras la relación sexual y debe retirarse antes de las 24 horas de uso, ya que también se ha asociado a un incremento significativo de riesgo de una entidad que se llama el síndrome de shock tóxico, ¿ok? De shock tóxico producto de el efecto del espermicida constante con la mucosa vaginal y su absorción a través de la misma. Entonces no debe durar más de 24 horas por el efecto tóxico.
Vamos a hablar ahora de los condones. Cuando hablamos de condones, vamos a hablar del condón masculino, que todos lo conocemos, y un poquito menos conocido es el condón o preservativo femenino. El condón masculino, básicamente, es un dispositivo que todos conocemos, tiene la forma del pene con una punta, es decir, con una saliencia en la punta, y vienen en forma enroscada, en forma de aros, que normalmente están constituidos por algunos materiales, bien sean sintéticos y en algunos casos naturales. En los casos naturales fueron elaborados del ciego, ¿verdad? De la porción colónica, el ciego de las ovejas, y en su mayoría hoy día se realizan de forma sintética, básicamente de látex, ¿ok? Y en algunos casos de un material que es de materiales hipoalergénicos. Desde que el hombre es hombre, hay en la historia de la humanidad, siempre ha habido una forma de proteger, de realizar algún tipo de capuchón para proteger al pene, y sobre todo basados en el hecho de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Ya en los papiros antiguos, en la antigua Grecia, en las escrituras antiguas, etcétera, se hablaba ya de los anticonceptivos en general, inclusive de los anticonceptivos o de los métodos de planificación en general. Inclusive vamos a conseguir escrituras antes de Cristo, e incluso en la Biblia existen parajes en los cuales nos hacen entender de que siempre ha habido alguna forma de limitar los procesos de embarazo. Por ejemplo, para mí fue una sorpresa que hay algunos pasajes bíblicos que hablan acerca del coitus interruptus. Evidentemente no lo llaman coitus interruptus, pero sí de que dejaba salir sus entrañas, por llamarlo de alguna manera, a la tierra. Es decir, queriendo decir con esto que es una manifestación de coitus interruptus, ¿verdad? Al no tener que eyacular dentro de la vagina. Los condones, evidentemente, su eficacia anticonceptiva va a estar ceñida no solamente al buen uso y la colocación del preservativo por parte del varón o de la mujer, en este caso como parte de los juegos sexuales, sino también en su unión con algunas sustancias, bien sea espermicidas o contra hepatitis B o VIH. Y ahí aumentan su índice de Pearl, aumentando su eficacia. La eficacia anticonceptiva, entonces, de los condones está directamente relacionada con el uso correcto del método, describiendo un índice de Pearl del 2% en el primer año si se realiza un uso correcto y consistente del método, aunque en condiciones reales, es decir, las condiciones habituales, puede llegar a ser tan malo como el 18%. ¿Ok? Entonces, el principal beneficio no anticonceptivo es su eficacia, ¿verdad?, para prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual. En este caso, sí es altamente recomendado. Es decir, que su principal beneficio no anticonceptivo es prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual. Estos dos párrafos pueden ser preguntas de examen, tanto el IP del condón como el por qué se recomienda, más que por la natalidad, por prevención del contagio de infecciones de transmisión sexual. Ahora fíjense bien, sin embargo, se dice que reduce el riesgo de transmisión del VIH hasta un 95%. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿y por qué no todo el tiempo es tan bueno? Porque en los preservativos o en los condones naturales, ¿verdad?, fabricados de fabricación natural, no de látex, hemos visto que existe una porosidad mayor que permite inclusive el paso del HIV, del virus de inmunodeficiencia humana, aun cuando usted tenga el preservativo bien colocado. Entonces eso también va a depender del material, inclusive del mal material, porque cuántas veces nos hemos escuchado que el preservativo se rompió durante la relación sexual. Entonces, que les quede claro que cuando ustedes jóvenes y ustedes mujeres vayan a preferir el método del preservativo en el varón, tienen que comprar preferiblemente los mejores anticonceptivos
Los mejores condones, es decir, los más gruesos, que aunque usted tenga menos sensibilidad, les va a proteger más, va a evitar la ruptura, va a evitar que mientras los que sean de mejor calidad y sintéticos van a tener hasta un 95% de protección de transmisiones de transmisión sexual, como el HIV. Si viene con espermicida, mucho mejor, pero si no, por lo menos que sea de ese material sintético. ¿Ok? Nunca, nunca, jamás vayan a utilizar lubricantes en base a petrolato o vaselina en los condones, porque se reduce drásticamente su protección e incluso aumenta la porosidad y en algunos casos aumenta la ruptura del preservativo en pleno acto sexual. El empleo de los preservativos de membrana natural, como yo les decía, no ofrece este beneficio adicional de cuidar contra la enfermedad de transmisión sexual, puesto que por ser un material natural, es un material que es ligeramente más poroso y tiene poros más grandes por los cuales puede atravesar el HIV y el virus de la hepatitis B. Los dispositivos de látex, ¿verdad? O de poliuretano que reviste interiormente el cervix, la vagina o el introito, van a conferir barreras al paso de los espermatozoides al canal cervical sin requerir el uso de espermicidas. Se refieren a los condones femeninos. ¿Ok? Entonces es un preservativo de material que puede ser natural o sintético, al igual que en el varón, que va a cubrir, a revestir todo lo que es el canal vaginal, el cuello uterino y la entrada, básicamente, el introito, confiriendo una barrera completa al paso de los espermas a través del canal cervical. Asimismo, protege frente al contagio de infecciones de transmisión sexual, al igual que los condones masculinos. Los condones femeninos van a representar tan solo un 1% del total de condones que se manufacturan y probablemente su uso va a estar limitado por la mayor dificultad de inserción en comparación con el condón masculino. Si ustedes han visto alguna vez un condón femenino, parece como un saco. Cuando ustedes lo abren, parecen como un saco, es más o menos así de ancho de su base, para que cubra gran parte de la vulva, los labios mayores, labios menores y el introito, y se continúa con una bolsa más o menos de este grosor que cuando entra en la vagina va a quedar, por supuesto, toda pegada, y en el paso del pene, si no se corre, porque eso puede ocurrir, que durante el acto sexual o durante la penetración, si no saben bien el uso del preservativo femenino, se pueda correr un poco este dispositivo, con lo cual disminuye la efectividad y mejora las tasas de embarazo y también de enfermedad de transmisión sexual. Los estudios de efectividad han descrito una tasa de gestación acumulada a los 12 meses del 21% cuando se utiliza en una forma habitual, en condición real, aunque en condición ideal, es decir, con el uso correcto, se estima una tasa de fallo del 5%. Pero de todas maneras, 5 y 21% es mucho más alto que el condón masculino, razón por la cual prácticamente ya las manufacturas, es decir, la industria ha dejado de producirlo, rara vez los conseguimos, todavía se consiguen mucho en las provincias, en los ambulatorios pequeños, en donde ustedes vayan a hacer serums, todavía los hay, todavía se les regalan a las pacientes, pero realmente poco a poco están cayendo en desuso y las industrias prácticamente están fallando en producirlo. Ambas tasas superiores a las descritas para el condón masculino hacen que el condón masculino sea preferido al condón femenino. Vamos a hablar ahora de los métodos naturales. Dentro de los métodos naturales, mejor dicho, los métodos naturales se basan fundamentalmente en un excelente conocimiento tanto del ciclo menstrual como del proceso de ovulación. Aquí yo no voy a repetir lo que ya yo repetí, lo que ya les expliqué en el primer ciclo, en el primer aporte, ¿verdad? Que fue todo lo que era ciclo menstrual, lo que vimos en el segundo aporte cuando vimos temperatura basal y ovulación, etcétera, porque ya se supone que ustedes tienen esto como prerequisito aprendido. Pero sí es importante recordar y mencionar algunas cosas en relación a los métodos naturales. Los métodos de planificación familiar van a estar ideados para identificar los días fértiles del ciclo menstrual. Se van a basar tanto en los cambios fisiológicos durante el ciclo menstrual detectables por la mujer, como en la supervivencia funcional del espermatozoide.
Cuando hablamos de los cambios fisiológicos durante el ciclo menstrual detectables por la mujer, estamos hablando de, por ejemplo, el método de la ovulación, el famoso método de Billings, que tiene que ver con las características del moco cervical, con el método de la temperatura basal, recordándoles a ustedes que durante el ciclo menstrual, hacia el día 14, que es el día de máxima ovulación, ocurre un pico de LH, vamos a ver, un pico de LH, con lo cual se produce la ovulación y a partir de ese entonces queda aumentada la progesterona. Y durante ese periodo, que normalmente dura 10 días, si nosotros nos tomáramos, o la paciente se tomara la temperatura todos los días, alrededor de las 5 o 6 de la mañana, antes de levantarse de la cama, veríamos una oscilación de 0.3 grados máximo hasta 0.5 grados centígrados. Pero cuando esa diferencia de grados centígrados se modifica a partir del momento de la máxima ovulación, que coincide con el pico de liberación de la hormona luteinizante, vamos a tener que se va a aumentar la temperatura basal hasta incluso en varios, pudiera ser incluso hasta en varios grados sostenido durante esos 10 días. Tiempo durante el cual la persona o la pareja va a ser fértil. Sin embargo, el método natural también tiene que valerse de la supervivencia funcional del espermatozoide. Y es por ello que tenemos que saber que el espermatozoide dura de 3 a 5 días en el moco cervical. Una vez que es expulsado en la vagina, puede durar de 3 a 5 días vivo como parte del moco cervical y el tracto genital superior. Y además del ovocito, que es entre 12 y 24 horas para ser fertilizado tras su liberación. ¿Ok? Entonces, esto es para que ustedes vean que tienen que haber condiciones adicionales en los cuales se basan estos métodos en personas que sean bien cicladas, bien regladas, bien menstruadas, porque en pacientes con ciclos irregulares estos métodos no van. ¿Ok? No hay forma, no hay manera. Tienen que estar descartados en estos pacientes. Y en base a eso mismo, pues por supuesto que vamos a ver que durante un ciclo menstrual vamos a tener momentos de sangrado, momentos de días infértiles, días fértiles que normalmente van alrededor del día 14 de regla, días más, días menos, y días infértiles que están basados en la fase lútea. La fertilidad de una mujer se comprende entre los 5 días previos a la ovulación hasta las 24 horas tras la ovulación. Anteriormente nosotros siempre hemos dicho 3 días previos, 3 días después, y el día de la ovulación, es decir, alrededor de 6 días. Sin embargo, se ha visto realmente que los espermatozoides pueden mantenerse vivos hasta 5 días previos a la ovulación, hasta 24 horas tras la ovulación, estableciendo la ventana de fertilidad en 6 días por ciclo. Siguen siendo los mismos 6 días, pero no 3 días antes, 3 días después, sino 5 días antes del día de la ovulación y hasta 24 horas después, constituyéndose esto la ventana de la fertilidad en 6 días por ciclo menstrual. ¿Ok? Pregunta de examen. La probabilidad de gestación durante esta ventana es del 4%, los 5 días previos a la ovulación. Del 25 al 28% los días 2 previos a la ovulación. Del 8 al 10% durante las primeras 24 horas tras la ovulación. Y del 0% durante el resto del ciclo. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo recuerden porque puede ser pregunta de examen. ¿Ok? Probabilidad de gestación durante la ventana, 4% los 5 días previos a la ovulación, 25 a 28, 2 días previos, que son parte de estos mismos 5 días, a la 8 al 10% durante las primeras 24 horas tras la ovulación y del 0% durante el resto del ciclo como tal. Dentro de los métodos naturales tenemos que nombrar 4 que ayudan muchísimo a conocer el cuerpo de la mujer, a conocer su ovulación, a conocer su moco cervical, la funcionalidad de esos ovarios, etc. Y a conocer, por supuesto, las características del seno, ¿verdad? En cuanto a su funcionalidad y sobrevida. Para ello, tenemos que hablar de algunos métodos, como el método del ritmo, el método de la ovulación o de la secreción cervical, también llamado Billing, que fue el método que promulgó la Iglesia y que sigue promulgando la Iglesia durante tantos años, el método de los 2 días, el método de la temperatura basal que ya les hablé y el método sintotérmico, ¿verdad? Y por último, y no menos importante, esas aplicaciones que ustedes hoy día llevan en sus teléfonos inteligentes,
que ya vamos a hablar un poquito de ello. Dentro de los métodos naturales, el método del ritmo, ¿verdad? Tiene un IP del 12% y en forma correcta e ideal inferior al 5%. Pero como ya ven, no es un método altamente recomendable, no le sirve a todas las parejas. Tiene la persona que ser extremadamente cíclica, conocerse extremadamente bien, tener un autocontrol para decir no los días que no pueden tener relaciones sexuales, al igual que el autocontrol de la pareja, llevar los días muy bien anotados y además de eso no tener la mala suerte, por ejemplo, un ciclo corto que les haga pensar que están en un proceso de protección y que no lo están. El método de la ovulación o de la secreción vaginal es aquel método que yo les expliqué en alguna oportunidad, que cuando hay ovulación, la mujer se introduce los dedos en la vagina y su moco cervical abre en forma filante y no se rompe. Y es delgado, y es cristalino, y es filante. Mientras que en un momento de que no está ovulando, un momento de no embarazo, vamos a conseguir un moco cervical grueso, blanco, grisáceo, espeso, no tiene mal olor, pero es un blanco grisáceo y no, cuando lo abres no logra hacer esa apertura de filancia, sino que se rompe, ¿ok? Es como que se rompiera. Entonces, en ese momento, pues evidentemente no hay posibilidad de fecundación. Sin embargo, y en el mejor de los casos, el Billing, que como les dije fue el método aceptado por la iglesia, en condiciones ideales protege o tiene un índice de Pearl, perdón, no es que protege, sino que tiene un índice de Pearl de 3.5. Recuérdense que el índice de Pearl es el número de pacientes embarazadas cuando están utilizando un método de forma correcta y habitual y continuo en una pareja que es heterosexual durante un periodo de 12 meses en grupos de 100 mujeres. Ese es el IP. Entonces, en el Billing, el IP es del 22,6%, es malísimo. Y el ideal, aún usándolo en las mejores de las condiciones, con una paciente bien arreglada y todo, es del 3,5%, también es malo. Si lo comparamos con aquellos que tienen índice de Pearl de 0,7, de 0,3, de 0,5. Y el método de los 2 días también. El método de los 2 días se basa básicamente en las modificaciones del ovocito, de la moco cervical, en vez de ser 5 días como el método de Billing, o empezar en el tiempo que combina ovulación en solamente 2 días previos. Y ese IP también es alto, porque es del 14% en forma rutinaria y en forma ideal del 3,5%. El método de la temperatura basal que ya les expliqué y el método sintotérmico van a tener un IP de 13 al 20%, con lo cual lo hace uno de los peores métodos. Y en condiciones ideales, puede llegar hasta el 2% de índice de Pearl. Las aplicaciones del teléfono. En relación a las aplicaciones del teléfono, hay mucho trabajo, pero hay pocos trabajos aleatorizados, que es lo que llaman ustedes randomizados, ¿verdad? Aleatorizados, que me dé estadísticas ciertas con relación a la comparación de un estudio clínico con otro con respecto a estas aplicaciones del teléfono. Lo que sí es cierto, y ojo muchachas, tienen que tener mucho cuidado, es con el hecho de que algunas de estas aplicaciones que fueron evaluadas por investigadores se dieron cuenta de que no cumplían en su totalidad con los criterios del moco cervical o con algunos otros criterios que son métodos naturales de protección y defensa, con lo cual algunas de estas aplicaciones, y el algún es más del 50%, podrían estar erradas, podrían dar cálculos errados, podrían no estar funcionando bien, etc. Entonces, estas aplicaciones al teléfono, a pesar de que uno cree que por inteligencia artificial son una maravilla, podrían tener IPs de hasta el 6,9% cuando son utilizadas frecuentemente en forma habitual, o ideales del 1%. ¿Ok? Vamos a hablar de los métodos de barrera. Dentro de los métodos de barrera o mecánicos también están los DIU. DIU significa dispositivo intrauterino. El dispositivo intrauterino es considerado uno de los métodos de contracepción más seguro y eficaz. Se los pongo en rojo, pregunta de examen. ¿De qué disponemos en la actualidad? El mecanismo exacto de acción de los dispositivos intrauterinos es desconocido, aunque se cree que son diversas las formas o los factores involucrados. El mecanismo preventivo principal es el de la gestación, sin tener ningún tipo de acción abortiva. Recuerden ustedes que durante muchos años la iglesia en general se ha opuesto al uso de los dispositivos intrauterinos porque
le confieren un carácter abortivo, pero en realidad no tiene una acción abortiva, sino que, como lo vamos a ver ahorita, tiene dos funciones adicionales que le van a servir para protegerse, ¿verdad? Fíjense ustedes cómo, con el paso de los años, estos dispositivos intrauterinos han venido cambiando. Teníamos tan antiguos que yo, muchos de esos no los conocí, pero sí logré poner algo que ya no se usa desde hace muchos años, yo diría que hace 15, 20 años aproximadamente, que es el asa de Lippes. Asa de Lippes, L-I-P-P-E-S. El asa de Lippes, que era como una serpentina, era como una serpiente, de un material hipoalergénico, polipropileno generalmente, hipoalergénico que tenía una duración de hasta 10 años bien colocado. Sin embargo, todos los que están viendo ustedes aquí, pues probablemente les ofrezcan los mismos beneficios. Y teníamos uno aquí que es muy conocido, ¿verdad? Que es la T de cobre. Es muy conocido ese dispositivo. Sin embargo, tenemos múltiples, ¿verdad? Aquí tenemos un asa de Lippes, visto por histeroscopio y tratando de retirarlo con el histeroscopio. Está dentro de la cavidad endometrial. Ya esto casi no se consigue. El asa de Lippes, además que como ustedes ven, era natural, no tenía ningún tipo de medicación. Era simplemente la función anticonceptiva. Luego tenemos otros como la T de cobre. Perdón, este es uno natural, igual que este, y este contiene cobre. Se llama asa de Lippes. ¿Ok? También se introduce fácilmente, no hay ningún inconveniente. Las posibilidades de perforación uterina son mínimas, si está bien colocado, y queda bien inserto si está bien colocado. Y tenemos hoy día unos mini DIU, que son unos mini T de cobre, que tienen una sustancia acá y acá, pero cuya sustancia es el cobre. Pero tiene la gran ventaja de que al ser un mini DIU puede ser colocado en pacientes que no han parido nunca, en pacientes nulíparas, cosa que antes, según la medicina basada en la evidencia, no se nos permitía colocar un dispositivo intrauterino en una paciente que no había probado fertilidad. Ya esas pautas hoy día han cambiado porque hay ciertas niñas que requieren el uso de este tipo de dispositivos y ya los tenemos, se llaman mini DIUs, y se reducen por lo menos un 25% del tamaño de la Mirena, que es el dispositivo, se le llama también endoceptivo, ¿verdad? O ¿cómo se llama? O colocación del mismo a través de un dispositivo, porque este dispositivo viene precargado. Tiene esta forma, ¿verdad? Tiene esta forma. Fíjense ustedes que esto pareciera una T de cobre convencional, pero si se dan cuenta en el centro, tiene un recubrimiento de una sustancia que no es el cobre, sino que se llama levonorgestrel, que es una progestina única, que colocada a nivel local, si esto fuera el aparato, y él libera todos los días levonorgestrel, el aparato al quedar colocado intracavitario va a generar una atrofia del endometrio solamente a este nivel, con lo cual nos estamos liberando de los mecanismos de primer paso hepático a través de sus procesos de degradación hepática. Con este tipo de medicamentos es una gran ventaja, pues porque no atraviesa, no pasa hacia esa zona y solamente se queda a nivel local, no generando ninguno de los efectos secundarios del etinilestradiol. ¿Ok? Los dispositivos intrauterinos, ¿verdad? La exposición uterina a un cuerpo extraño va a desencadenar una reacción inflamatoria tóxica para los espermatozoides y el ovocito que interfiere en el proceso de implantación. Entonces, una de las formas como actúan los dispositivos intrauterinos es a través de su acción como cuerpo extraño. Y esto genera, por supuesto, como cualquier cuerpo extraño en el cuerpo, y si no, déjense ustedes meter una astilla de madera en su dedo y no se lo pueden sacar, el organismo trata de rechazarlo con dolor, con inflamación, y a los días le va a salir un granito como si fuera acné, y cuando usted se lo aprieta, va a salir el pus junto con la astilla de madera. Pero les voy a poner otro ejemplo. Si usted ha usado lentes de contacto alguna vez, o si a usted le ha caído una pestaña alguna vez dentro de su ojo, va a ver que el ojo va a comenzar a lacrimear, va a comenzar a generar lágrimas inmediatamente muy abundantes, que le hacen además abrir y cerrar el párpado en forma involuntaria,
Y esto es una forma, como digamos, inflamatoria, de desencadenar una respuesta inflamatoria para prevenir el embarazo. Entonces no se trata de un dispositivo abortivo, sino que a través de su presencia va a generar un proceso inflamatorio a nivel del esperma y ahí con relación al endometrio, con lo cual va a generar una acción tóxica para el espermatozoide y el ovocito, interfiriendo en el proceso de implantación. Pero además, los dispositivos pueden producir péptidos citotóxicos y activar enzimáticamente algunos procesos que conllevan a la inhibición de la morbimortalidad antisísmico. Van a disminuir la capacitación y la supervivencia espermática y van a inducir la fagocitosis espermática. ¿Ok? Con lo cual, estos serían los mecanismos con los cuales actúa un dispositivo intrauterino en condiciones normales en un dispositivo que no tiene sustancia. ¿Ok? Estamos hablando de un dispositivo normal. Estos serían los dos mecanismos. Pregunta de examen. Tengo inconvenientes, pero no importa porque aquí lo que venían son unas tablas que se las voy a mostrar en este momento. Denme un segundo. Denme un segundo para mostrarle las tablas de los criterios médicos de elegibilidad. ¿Los ven? ¿Los ven? Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Okay. Cuando nosotros vamos, lo que venía era lo siguiente, eran es decir, de lo que íbamos a hablar ahorita era de los métodos ya definitivos. Los métodos definitivos van a ser aquellos métodos quirúrgicos que nosotros vamos a realizar. Entre ellos la vasectomía, que ya les hablé y ya les indiqué cuál es su índice de Pearl, y en quienes estaría, es decir, cualquier hombre que no quiera tener hijos puede perfectamente ir a una vasectomía, no requiere mayores documentos, sino simplemente la firma de un consentimiento informado. Sin embargo, también existen algunas condiciones médicas que llevan a que el paciente tome esa decisión. Por ejemplo, parejas que tienen múltiples hijos, ya definitivamente no. Pacientes con problemas económicos que no tienen cómo traer descendencia al mundo, pues no los va a poder mantener, pues evidentemente puede hacerlo. Pero también hay algunas condiciones médicas, como por ejemplo, aquellas personas que se les hace su estudio de cariotipo y tienen una alta probabilidad de que su condición genética pueda ser pasada a su descendencia. Razón por la que en este tipo de pacientes hay que explicarle y bajo su consentimiento informado, nunca sin consentimiento, realizar la vasectomía para evitar que sus descendientes puedan traer este tipo de taras, ¿verdad? De taras genéticas. Además de esto, esa es la forma realmente masculina. Recuerden ustedes que esos conductos espermáticos los van a sellar. Es una intervención bastante sencilla, con poco porcentaje de complicaciones. Si la persona quiere, puede haber recanalización con el paso de los años. O sea que es un método que, a pesar de que es considerado un método definitivo, en algunos casos, con buena técnica, puede haber recanalización. Otras técnicas van directamente involucradas a la mujer, en donde está la esterilización tubárica, ¿verdad? Que puede ser dada a través de las técnicas habituales. La más utilizada es la técnica de Pomeroy, P-O-M-E-R-Y, Pomeroy, y la Pomeroy modificada, que fue la que yo les mostré, les enseñé. También existen otras técnicas, como la técnica de Uchida, en la cual la misma trompa uterina la vamos a agarrar y la vamos a infiltrar con solución fisiológica y luego vamos a hacer una disección del canal tubárico como tal y eso es lo que vamos a seccionar. Sin embargo, también tenemos la posibilidad de la radiofrecuencia o electrofulguración exclusivamente, con lo cual hacemos un corte de los conductos y ya eso es suficiente, de los ductos, es decir, de las tubas, y ya con eso es suficiente. O podemos hacerla, todo esto se puede hacer a través de mini laparotomías, que pueden ser realizadas en pacientes en el posparto inmediato, donde todavía el aumento del globo de seguridad epinar nos permite que en una incisión pequeñita, como si fuera un mini fanestil a nivel de suprapúbico, de unos 3-4 centímetros, a través de ella podamos introducir, llegar a la cavidad
abdominal, introducir backup, traernos, ¿verdad? Con unas ciertas técnicas, traernos las trompas uterinas y ligarlas ahí afuera. Esto es un procedimiento quirúrgico rápido, se hace en sala operatoria, pero es muy rápido. Y además de eso, no requiere grandes procedimientos ni grandes complicaciones, en buenas manos. Además de esto, existe la técnica laparoscópica, a través de la cual, a través de la vía laparoscópica, lo que hacemos es que sellamos ambas trompas uterinas, cortamos y ligamos y adiós, se acabó. Y a través de, muchas veces del calor o del sello, ¿verdad? Con algunos dispositivos selladores que utilizan el calor para sellar las capas de colágeno y las capas de elastina. Otra forma de hacerlo es a través de la vía histeroscópica. Por vía histeroscópica nosotros podemos entrar dentro de la cavidad, ver los ostium y dejar allí enclavados unos dispositivos, ¿verdad? Que fueron muy famosos en alguna época, que se dejaban, que son como unos, imagínense ustedes, unos, ¿cómo se llama esto? Unos resortes, imagínense ustedes unos resortes de colchón. Imagínense un resorte de colchón, pero miniatura, que puedan ser pasados a través del histeroscopio e introducir uno de estos mini coils, se me acaba de ir la palabra otra vez, mini resorte, ¿verdad? Un mini resorte de un lado del ostium, un mini resorte del lado contrario, y ellos generar con el tiempo un proceso inflamatorio crónico, con lo cual genera un cierre por inflamación y cierre por inflamación, y también será un método definitivo. ¿Ok? Y otros tenían que ver con la inyección intrahisteroscópica a través del histeroscopio, pero de sustancias químicas que servían como selladores de las trompas uterinas. Esos son los métodos permanentes que ya ustedes conocen. Ahora, cuando pasamos al otro método, que son los métodos anticonceptivos. Y dentro de los anticonceptivos tenemos los inyectables y los tomados. Y los químicos, por supuesto, de los cuales el espermicida ya lo tocamos. Pero existen los inyectables y los no inyectables, pero que contienen hormonas. Algunos de ellos con estrógenos, progestágenos, y otros de ellos con solo estrógenos. Sin embargo, para nosotros poder considerar el uso de este tipo de hormonas, nosotros obligatoriamente tenemos que conducirnos a una escala que se llaman los criterios médicos de elegibilidad para el uso de los métodos anticonceptivos, que están promulgados por la OMS. Son criterios de la Organización Mundial de la Salud. Normalmente en los ambulatorios, cuando los empiezan a visitar ustedes, los visitadores médicos, siempre le van a hablar de índice de Pearl y siempre les van a hablar de los criterios de elegibilidad, y en algunas oportunidades les van a regalar, así como ustedes tienen los histogramas para el parto, ¿verdad? Para saber fechas de última regla, fechas probables de parto, etcétera, etcétera. Existe unos de estos dispositivos redondos en forma de reloj que son los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, que se van a basar básicamente en algunos criterios. Uno, en la inclusión de todas las condiciones de salud relevantes. Es decir, en esa rosca, en esa rueda, ustedes van a ver todos los procesos de salud o enfermedad, pero más que todo los de salud relevantes que requieran o que tengan contraindicación absoluta para el uso de anticonceptivas. ¿Ok? La inclusión de las etapas de la vida que pueden afectar la elección del anticonceptivo. No es lo mismo colocar un anticonceptivo a los 15 años que a los 20, ni a los 25, ni a los 35, ni en etapa perimenopáusica, puesto que sus contenidos de hormonas, los contenidos hormonales son diferentes y los factores de riesgo no son iguales a los 15 que a los 45. Entonces, los criterios de elegibilidad también tienen que ver con la inclusión de los momentos fisiológicos de la persona. Por otra parte, se basan en la evaluación de las condiciones basadas en la evidencia científica actual, tanto clínicas como epidemiológicas. Es decir, nosotros no podemos utilizar un anticonceptivo que no haya pasado por la aprobación de la FDA, que es el Food Drug Administration de los Estados Unidos, que es el ente que da la autorización al mundo para el uso de comidas, alimentos y drogas para el ser humano sin haber sido estudiadas. Y por último, y no menos importante, se basan en la inclusión de los aspectos relacionados con los servicios necesarios, es decir, casos como el que les acabo de mencionar, de pacientes con algún problema cromosómico o algún problema de salud, etcétera, en los cuales
por su condición no deberían o no deberían utilizar el método como tal, al igual que en pacientes que tienen otros factores de riesgo, por ejemplo, en pacientes hipertensas crónicas, no controladas, pacientes fumadoras, pacientes epilépticas, pacientes con síndromes tromboembólicos, etcétera, ¿verdad? Para ello, la Organización Mundial de la Salud, y basado en estos 4 criterios que les dije, va a categorizar a los anticonceptivos hormonales de acuerdo a los criterios. Y estas categorías van a ir numeradas del 1 al 4, siendo 1 el que tiene donde no hay ninguna contraindicación para el uso del método, siendo 4 una contraindicación o una condición que represente una contraindicación absoluta, es decir, donde el riesgo supera los beneficios y es inaceptable el uso del método. Y el 2 y el 3, el 2 tiene que ver con una condición, ¿verdad? Aquí lo ven, una condición en la que las ventajas de usar el método van a superar los riesgos teóricos o probados. Y en el 3 es al revés, una condición en la cual los riesgos teóricos o probados van a superar a las ventajas del medicamento. Pero aún así, pudiéramos eventualmente utilizar el anticonceptivo siempre y cuando tengamos la autorización del paciente, el consentimiento informado, la paciente sepa que está expuesta, pero que aún así tengamos cierto beneficio que contrarreste todos los riesgos teóricos o probados. ¿Ok? Entonces, esto es una pregunta de examen, las 4 categorías. Y si no se las pregunto directamente como categorías, se las puedo preguntar como enunciados en los cuales pueda poner todo verdadero excepto y combinar esas respuestas, o colocarle métodos anticonceptivos con sus respectivos índices de Pearl y con su respectiva categoría para ver si en esa paciente, en un caso clínico, es propensa o no, tiene elegibilidad o no, es candidata o no para un método anticonceptivo. O sea, yo podría poner la integración de todo lo que les he venido hablando, índice de Pearl, criterios de elegibilidad y método, con relación a algún factor de riesgo que les pueda colocar allí, la edad de una paciente y antecedentes, y ustedes dirán si esta paciente tiene o no condición para el método. ¿Ok? Entonces, a sabiendas de los criterios, cómo se destacan y las categorías cómo son, vamos a pasar a ver unas tablas que son en un condensado de lo que ustedes van a ver en estos discos que es la clase que les estoy pidiendo de mañana, para mostrarles un poquito cómo es el disco y otras cosas adicionales, porque no nos va a dar tiempo hoy, de cómo se utiliza y cómo saber si la paciente tiene o no criterio para el uso del anticonceptivo. Estas tablas siempre las deberíamos utilizar. Sin embargo, con el paso de los años, y sobre todo quienes vayan a trabajar con ginecología, ya uno muchas veces no utiliza la tabla porque ya casi que te sabes de memoria los criterios. Y sabes cuándo y cuándo no utilizar uno de estos. Pero aún así, para ustedes que están comenzando en el mundo de la prescripción, siempre es importante tener estas tablas para ayudarse. Y ojalá que consigan que los laboratorios les regalen estos criterios de elegibilidad en forma de histograma. ¿Ok? Pero yo se las voy a mostrar ahorita en forma de tabla para que ustedes las puedan entender mejor. Para ello tenemos que conocer las nomenclaturas o las abreviaturas que normalmente se utilizan en estas tablas, como son ACO. Cuando hablamos de ACO, hablamos de anticonceptivas hormonales combinadas. Recuérdense que hablamos de combinadas cuando hay estrógeno y progesterona juntas en un mismo medicamento. Hablamos de ACI, son los anticonceptivos inyectables combinados, ¿ok? Estas son hormonas combinadas, estrógeno y progesterona, pero son inyectadas. Hablamos de PPS, cuando ahí son píldoras de progestágeno solo, ¿ok? Solamente contienen progesterona. Hablamos de AMPD, cuando lo que contiene es acetato de medroxiprogesterona en depósito, como por ejemplo la Depo-Provera, o lo que contiene, por ejemplo, la mesillina, que es muy utilizada en el Cusco y que es una inyección mensual, pero puede también venir en inyecciones trimestrales o incluso bimensuales. Luego tenemos los NET, que son aquellos que están constituidos por enantato de noretisterona
que es un tipo de progesterona. Tenemos el IMPL, LNG, ETG, que son los implantes intra o subdérmicos del levonorgestrel. Entre ellos, el que les acabo de hablar, los que se colocan en el brazo, como el Norplan, el Yadel, el Implanon, etc. ¿Ok? Luego tenemos los DIU-CU, que son los dispositivos intrauterinos con cobre. Recuerden que CU es cobre y DIU es dispositivo intrauterino. Tenemos los dispositivos intrauterinos LNG, como el Mirena, que les acabo de comentar, que es un dispositivo intrauterino que contiene un levonorgestrel, es decir, solo una progestina dentro de su contenido. La I significa inicio del método, la C, continuación del método, y la NA es que no aplica, definitivamente no puede utilizarlo. ¿Ok? Para ello, vamos a ver la eficacia de los métodos anticonceptivos, como nos los describe la Organización Mundial de la Salud. Y vamos solamente a caracterizar algunas de ellas, puesto que son varias, pero solamente quiero que aprendan a cómo utilizarlas. Por ejemplo, vamos a ver, voy a tratar de abrir un poco más aquí el Zoom para que ustedes lo puedan ver mejor. Me avisan cuando lo puedan ver mejor. ¿Allí lo ven? Sí, doctor. Ok, Sí, doctor. vamos a suponer, a ver. La edad. La edad es un tema muy importante, se los he venido repitiendo durante todo todo este tiempo, ¿verdad? Pero antes de eso me voy con el embarazo. Fíjense ustedes, y es fácilmente para que vean NA. NA ya les dije, no aplica, es decir, no pueden utilizar el método. Aquí arriba tienen la condición, anticonceptivo oral combinado, anticonceptivo oral pero combinado pero inyectable, solo progesterona, acetato de medroxiprogesterona o enantato de noretestosterona, el implante de levonorgestrel o tenonorgestrel, el dispositivo intrauterino de cobre o el dispositivo intrauterino de levonorgestrel. Ahí ya les dije que es el inicio, la C ya les dije que es la continuidad. Fíjense ustedes cómo en el embarazo, evidentemente ninguna de ellas se puede utilizar. Por eso dice NA. Pero ustedes ven que dice 4 en DIU con cobre y DIU levonorgestrel. ¿A qué creen ustedes que se deba eso? ¿Quién se atreve a contestar eso? ¿Qué significa el criterio 4? Rápido. ¿Qué significa el 4? Doctor. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Sea, doctor. Sea, Pablo, ¿qué dijiste? No te escuché. 4, ¿qué significa? Que sí está recomendado, doctor. Que sí está recomendado. La segunda persona detrás de ti, ¿quién habló? ¿Quién iba a hablar? Doctor. ¿Quién es? Yo. Peñalosa. Peñalosa, cuéntame, Peñalosa, ¿qué significa 4? Bueno, según lo que nos dijo de la categoría, sería una condición que representa un riesgo inaceptable para la salud de la paciente. Que nunca se puede poner, ¿verdad? Uh-huh. Correcto. ¿Quién más? ¿Quién dice otra cosa? ¿Quién iba a hablar ahorita? Carmen Aguayo, doctor, pero Aguayo. iba a decir lo mismo que mi compañero. La categoría 4 es una condición que representa un riesgo inaceptable para la paciente. Ok, la persona que iba a hablar ahorita, algunos dicen que es inaceptable, pero, perdón. Cruz Trujillo, doctor. Cruz, Trujillo. Ajá, dime, Cruz, si el 4 es inaceptable, como dijeron tus compañeros, Peñalosa y Aguayo, ¿por qué aparece como que lo podríamos colocar el de cobre y el dispositivo de levonorgestrel durante un embarazo? Doctor, ¿podría ser porque no genera un desorden hormonal? No. ¿Quién se atreve a otra respuesta? ¿Qué se les ocurre? Algo loco. La paciente está embarazada, pero le pudiera, a pesar de que no está recomendado, pero pudiera colocarle un DIU de cobre o un DIU de levonorgestrel. Algo loco que a ustedes se les ocurra. Bueno, la verdad que se los voy a decir yo, pues está muy difícil, porque no han visto la clase, por eso es que necesito que la hora de mañana. Porque hay condiciones que se llaman contracepción de emergencia, un anticonceptivo de emergencia.
Y eso se lo dejo para la clase de mañana, ¿ok? Porque pudiera eventualmente estar recomendada esta colocación. Van a buscarlo y mañana voy a preguntar esto a ver si alguien da con la respuesta. ¿Ok? Bueno, pero rápidamente, antes de todavía tengo un par de minutos para terminar esta parte. Fíjense ustedes, voy con edad rápidamente. Voy a colocarles la edad de más de 40 años. ¿Por qué? Porque más de 40 años significa una paciente que ya está entrando en riesgos. Probablemente es hipertensa, probablemente está cerca de la perimenopausia, probablemente para esa época ya ha tenido alguna condición o pueda tener una condición de trombofilias, etc. Fíjense ustedes que, a diferencia de una paciente que está joven, menos de 40, ¿verdad? Yo podría decirles que yo puedo usar un anticonceptivo oral combinado con un criterio de elegibilidad 1, es decir, que no habría ningún problema para ponérselo. Pero cuando ya tiene más de 40 años, ya el riesgo puede aumentar, ¿ok? Entonces, el riesgo de probabilidades puede aumentar, aun cuando teóricamente no, y eso es lo que quiere decir riesgo 2. Entonces, pero hay una diferencia, y esa diferencia le da el momento fisiológico, y ya se los dije el por qué. Igual que yo podría colocar inyectables, pero fíjense que el riesgo aumenta en pacientes mayores de 40. Solo progestágeno en mayores de 45 podría ser usado sin ningún problema, al igual que en menores de 18 y de 16 a 45. En pacientes con acetato de medroxiprogesterona, ¿verdad? Mayores de 45 tienen un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque el acetato de medroxiprogesterona puede producir efectos trombóticos. Si fuera el implante en el brazo, vemos que menores de 18 años los podemos colocar, 18 a 45 lo podemos colocar y mayores de 45 también lo podemos colocar sin ningún problema. Los dispositivos de cobre en la edad de la menarquia, ¿verdad? Tenemos que, evidentemente, no los deberíamos de colocar, son pacientes en los que la paridad no está aprobada, pero hoy día, con la salida del mini-DIU, esto cambió. Y ahora la edad no juega un papel preponderante para los dispositivos, porque ahora tenemos dispositivos chiquitos que se llaman mini-DIUs, sobre todo de cobre. ¿Ok? Entonces, ahí ven una diferencia. Entonces, ya aquí estamos aprendiendo a utilizar el criterio de elegibilidad. Vámonos aquí. Por ejemplo, en la lactancia, si la mujer tiene menos de 6 semanas posparto, ninguno de estos puede ser utilizado. Fíjense que está 4-4. No pueden ser utilizados bajo ninguna circunstancia. Estos dos no pueden ser utilizados en riesgo 3, ¿ok? Y estos no tienen, realmente no tienen un criterio, pero sí podrían ser. En las tablas nuevas ya aparece que nosotros podemos colocar, inclusive en el parto inmediato o en intracesárea, podemos colocar un dispositivo de cobre o un dispositivo de levonorgestrel. Vamos a ver otras condiciones rápidamente. Por ejemplo, en el tabaquismo, ¿ok? Tabaquismo, fíjense ustedes. En la paciente tabáquica, ya aquí no importa tanto la edad, sino el riesgo, el factor de riesgo. Aquí el factor de riesgo es el tabaco, y en mayores de 35, con más de 15 cigarros al día, los riesgos de trombosis, de arteriopatías, de coronariopatías, de infarto son altísimas, muchachos. Razón por la que un anticonceptivo combinado nunca lo pueden colocar. Nunca, jamás. Si tiene menos de 35 años, pudiese eventualmente, tiene un riesgo, pero eventualmente lo podríamos utilizar. ¿Verdad? Fíjense ustedes cómo, si lo comparamos con dispositivos intrauterinos, sería mejor colocarle un dispositivo a cualquier edad, bajo cualquiera de las condiciones, que mandarle un anticonceptivo no solamente tomado independientemente de la edad y del número de cigarrillos. ¿Ok? Luego de eso, vamos a ver la obesidad. Por ejemplo, cuando tenemos obesidades mórbidas con índice de masa corporal mayor de 30, fíjense ustedes que los anticonceptivos orales y los inyectables combinados tienen riesgo. No están es decir, no están totalmente contraindicados, pero hay mayores riesgos, porque hay mayores riesgos de coronariopatías, hay mayores riesgos trombóticos, hay mayores riesgos de tromboflebitis, etc. No así
los otros métodos. Entonces yo con esta paciente me iría con un método diferente. Yo, por ejemplo, me iría con un dispositivo de levonorgestrel. Va a evitar el sangrado en esta paciente, va a generar un efecto a nivel local y al igual que el dispositivo intrauterino de cobre, le podría ir fantásticamente bien. Si, por ejemplo, tenemos una paciente hipertensa, pero no tenemos forma de medirle la tensión y de hacer un control de tensión arterial, nunca podemos utilizar ninguno de estos. Porque siempre tenemos que verificar en esta paciente cuáles son sus condiciones. Denme un segundo que cierro acá y ya vamos a terminar la clase de hoy. Denme un segundo, muchachos. Sí, puedo haber contactado a los compañeros a ver a qué hora podríamos hacer eso mañana. Una horita nada más, a lo mejor es hasta menos. Doctora, estábamos pensando mañana a las 7 de la noche. 7 de la noche de mañana, martes 13. Yo tengo una reunión a las 7, pero antes de esa hora ustedes no pueden. No, doctor, porque algunos tienen clases presenciales de pediatría. Ya, perfecto. Bueno, será a las 7 entonces. Lo que pasa es que yo a esa hora tengo una reunión, pero bueno, voy a ver cómo la cambio. Ya, termino con esto para que ya se vayan a sus otras clases, pues ya son las 9:05. A ver, rapidísimo, porque de todas maneras esto lo vamos a tocar mañana, pero lo vamos a ver en una forma diferente como ustedes lo van a conseguir en las tablas. Ya, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Lo voy a dejar hasta aquí porque mañana voy a tocarlo tal cual como ustedes lo van a ver en ese círculo de los complejos en forma de histogramas de la Organización Mundial de la Salud. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Doctor, disculpe otra consulta. Conversando con mis compañeros, pensamos en la posibilidad tal vez de dar el examen el día 17, por favor. 17, no puedo. No se puede el día 17 porque no hay aula. Lo que me dijeron la última vez es que no pueden ser sábados ni domingos. Eso fue lo que me dijeron en la escuela. O sea, justamente fue por un caso de ustedes que yo pedí a ver si podía ser un sábado y me dijeron ni sábado ni domingo. O sea, que en ningún momento podía ubicar evaluaciones ni sábados ni domingos. De repente era, doctor, porque no había quien nos cuide, pero en este caso, como usted va a estar, de repente usted no podría El día 17 tengo consulta privada en Cusco, de mis pacientes de Cusco. Ya tengo compromisos con pacientes que han sido mis pacientes de hace mucho tiempo y como yo tenía tanto tiempo fuera de Cusco, pues lamentablemente ya ese día está copado. Claro, doctor, entiendo. Y más bien yo les había pedido el examen para las 10:30 de la mañana pensando que se les podría retrasar, como siempre a ustedes les pasa alguna cosa, y entonces bueno, comenzaron a las 11 de la mañana del día miércoles y ya lo pasé a escuela. Yo lo pasé en un correo en la madrugada de ayer. Está bien, doctor, entonces estaríamos empezando a las 11. Vamos a hacer el tema de cuello uterino, ¿verdad? Ya se lo estudiaron. El de estadio Figos. El que dimos el día 3 de mayo. Bueno, tendríamos que ver. Vamos a ver qué sucede. Yo voy a hacer de todas maneras la consulta. Como les digo, el 17 de día, imposible. Imposible, porque tengo consulta como hasta las 4 de la tarde. Y yo no sé si a partir de esa hora hay aulas. No lo creo. Y además sería un día después el acto de grado. Ustedes, muchachos, no se arriesguen, de verdad. Miren, de que van a celebrar, algunos de ustedes van a celebrar, de que sus familias van a querer celebrar y muchas de sus familias van a venir al Cusco y van a querer celebrar con ustedes, lo van a hacer. No arriesguen, no se arriesguen porque pueden, buscando salir mejor, de repente el cansancio les puede jugar en contra. Yo preferiría que presenten su examen el día 14 como está dispuesto. Ok, de todas maneras, pues nada, ni lo podemos conversar más tarde. Bueno, aquellas personas que tengan que irse, por favor, vayan a sus clases. Vamos a ver qué podemos hacer, qué tips les doy mañana.
Prácticamente todas las clases están montadas, ya las deberían haber por lo menos leído que sea una vez. Y esta clase la estoy montando ahorita mismo al terminar. Y mañana lo que hago es un repaso con tips muy específicos de cosas que tienen que saberse para que no les cueste repasar, sino que la clase de mañana ya de una vez para ustedes sea el repaso de esa clase que voy a dar mañana. Bueno, más no los puedo ayudar en realidad. Johan Castillo, ¿estás presente? Siempre, doctor, buenas noches. Buenas noches, listo. ¿Alguna pregunta con relación a la clase? María José. Ya saben, los que tengan que salir a clase. María José. Doctor, una pregunta. Adelante. En el método MELA, ¿se puede usar este método solo para lactancia o también para mujeres que estén, digamos, generando extracciones con algún aparato manualmente para hacer su banco de leche? ¿También podrían recurrir a este método? Cónchale, no es lo más recomendable. De que podría, porque cuando hay producción de leche es porque la prolactina está elevada y por supuesto hay una modificación del estatus de la progesterona. Sin embargo, a pesar de que en alguna literatura de repente lo puedas conseguir, no es lo más recomendable. Definitivamente no es lo más recomendable. Lo ideal es que la paciente obtenga un dispositivo intrauterino, que podría ser uno sin ninguna carga o alguno con cobre, o que al mismo tiempo esté utilizando algún método anticonceptivo de solo progesterona. Gracias, doctor. Seguro. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, yo paso ahorita con la clase. No les voy a colocar los criterios porque los voy a tocar mañana. Y voy a hacerles, como les dije, los tips más importantes de lo que ustedes deberían saberse para el examen. ¿Ok? Incluso a lo mejor vamos a tardar menos de una hora. Vamos a tratar de que sea menos de una hora la clase de mañana. Porque lo que quiero es que ya con lo que yo les dé mañana, ustedes ya repasen de una vez. Ya sea el repaso para su examen del día 14. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Ok. Listo, muchachos. Feliz noche para todos. Igualmente, doctor. Hasta luego. Buenas Hasta luego. noches. Feliz noche. Doctor. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor.